El pasaje que vamos a estar predicando el día de hoy se encuentra en Eclesiastés capítulo 7, capítulo 11, versículo 7 hasta el capítulo 12, versículo 7. Y es un mensaje al que le hemos puesto por título: acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos. ¿Sí? Acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos. Y un gran mal que vemos en nuestros días en la sociedad es que parece que nadie está conforme con su edad, ¿cierto? Tenemos por un lado adultos ya muy entrados en años que no quieren envejecer y ellos empiezan a tener actitudes, empiezan a vestirse de cierta forma o empiezan a actuar de cierta forma como si ellos fueran adolescentes, ¿cierto? Sí les ha tocado ver. Le llaman, creo, el síndrome de Peter Pan. Tenemos hombres y mujeres ya grandes, canosos, tal vez con algunas arrugas, pero que todavía quieren andar de fiesta, ¿no? Que todavía quieren, como hacer, o así hacer ciertas cosas que son más bien como para la gente más joven, ¿no? Y también tenemos, por otro lado, jóvenes que no están conformes con ser tan jóvenes y quieren brincarse pasos en su vida, ¿verdad? Quieren hacer cosas que son más bien correspondientes a los adultos. También tenemos algunos adultos quieren que los jóvenes no se comporten como jóvenes, sino los quieren obligar a comportarse como adultos. Quieren que todo el tiempo ellos sean muy serios, quieren que todo el tiempo ellos estén muy solemnes, ¿verdad? Incluso en las iglesias, muchas veces no queremos que los jóvenes se comporten como jóvenes, los queremos tener todo el tiempo tranquilos, todo el tiempo quietos, cuando realmente la juventud es una etapa en donde las emociones y el vigor están a flor de piel y eso es lo que ellos tienen que experimentar en ese momento. Creo que hoy más que nunca, con los avances médicos y científicos, tenemos adultos que hacen lo que sea, incluso someterse a cirugías con tal de verse más jóvenes, ¿sí? Irónicamente, a veces cuando una persona mayor se hace una cirugía, sí, tal vez elimina las arrugas, pero en realidad no se ve más joven, solo se ve pues diferente, pero no más joven, ¿no? Por no utilizar otras palabras diferentes, ¿no? Aquí en el púlpito. Y tenemos ya el caso aquí en México de una adolescente que falleció porque sus padres la sometieron a una cirugía estética con tal de que se viera pues más grande, ¿no? Con tal de que se viera con atributos que son más bien de mujeres más grandes, ¿no? Entonces, creo que hoy más que nunca podemos decir que la tendencia general de la sociedad es a no estar conformes con su edad, ¿sí? Especialmente los más jóvenes y especialmente los más adultos. ¿Sí? No estamos conformes con nuestra edad. Y eso es algo muy, muy característico de nuestra sociedad. Y este mensaje es un mensaje que nos va a enseñar, sí, está dirigido principalmente a la juventud, pero también nos ayuda a reflexionar acerca de la etapa de la vida en la que estamos viviendo y cómo cualquier momento en el que nos encontramos ahora es el momento perfecto, no solamente para experimentar la edad o la etapa de la vida que nos está tocando vivir, sino también para que busquemos a nuestro Creador. Por eso hemos llamado este título, acuérdate a esta predicación, perdón, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos. ¿Cuáles son esos días malos? Bueno, lo vamos a ver a lo largo de esta predicación. Y primero quisiera llamar su atención a los versículos 7 y 8 de Eclesiastés 11. Voy a leer, dice: suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Dice este pasaje que la luz es suave y que es agradable a los ojos ver el sol. ¿A qué se refiere? De hecho, ya tocamos estos versículos en la predicación anterior de Eclesiastés. Se refiere a las épocas o a las etapas alegres de nuestra vida. Y dice que cuando nos toca atravesar por esas partes luminosas, digamos, cuando nos toca vivir la luz de la alegría de esta vida, eso es algo bueno. Pero tenemos que recordar que también habrá días malos. Y es que, hermanos, tenemos que entender que nuestra vida, sea cual sea la etapa en la que estamos viviendo, no siempre va a ser algo placentero. Porque la vida no es solamente placer, la vida no es solamente disfrute.
Dice aquí, acuérdese que vendrán los días oscuros, acuérdese que vendrán los días malos. ¿Cuáles son esos días malos? ¿Cuáles son esos días oscuros? Vamos a Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Fíjense cómo el tiempo malo es como una red que cae de repente sobre los hijos de los hombres, así como una red, como una ave atrapada en la red, perdón. Es decir, el tiempo malo normalmente nos toma por sorpresa. Normalmente nosotros no lo esperamos, normalmente nosotros estamos atravesando por un tiempo alegre, por un tiempo feliz y de repente somos atrapados en ese tiempo malo. ¿Y por qué es así? Porque Dios así lo ha dispuesto. Ya veíamos en la predicación anterior que lo mejor que podemos hacer es vivir nuestra vida, aprovechar las oportunidades que nos da la vida, porque nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios para el día de mañana y no sabemos en cuál de las cosas que vamos a invertir nuestro tiempo nosotros vamos a tener éxito. Entonces, lo mejor es que aprovechemos la vida, que aprovechemos las oportunidades de la vida, porque no sabemos cuándo va a venir ese tiempo malo. Ese tiempo malo cae sobre nosotros como una trampa. Yo estoy seguro que ningún animal que es atrapado por una trampa esperaba ser atrapado por una trampa, ¿no creen? Ningún animal espera ser atrapado por una trampa. Así nosotros, cuando menos lo esperamos, viene el tiempo malo. Y eso es algo normal. Es más, eso es algo esperable, hermanos. Cuando venga el tiempo malo sobre nosotros, nosotros no tenemos que pensar que es algo extraño, no tenemos que extrañarnos de que vengan las enfermedades, de que vengan los dolores, de que vengan las dificultades, porque eso es algo normal. Por eso el consejo del predicador aquí es, acuérdese, sin embargo, todos los días de las tinieblas serán muchos, que va a haber días de las tinieblas y eso es algo normal, y no van a ser poquitos, van a ser muchos. Los días de las tinieblas son también parte de la vida. Eclesiastés 11, versículo 2, ¿cómo dice? Reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. También el tiempo malo puede ser un tiempo que simplemente viene sobre la tierra, que simplemente viene sobre el país, sobre la ciudad, sobre la región, ¿verdad? Y de repente viene el tiempo malo y no tiene nada que ver con si nosotros nos estamos portando bien o mal, sino simplemente es algo que Dios dispone que nosotros vivamos, que nos toque vivir, porque eso es parte de la vida. Entonces, hermanos, ya que todo en esta vida es pasajero y es vano, como dice el versículo 8, todo cuanto viene es vanidad, es decir, todo lo terrenal es vanidad, ya que todo en esta vida es pasajero y vano, no debemos obsesionarnos con tener todo bajo control. No debemos obsesionarnos con tratar de siempre tener como las cosas arregladas para nuestra comodidad, para nuestra alegría, para nuestra felicidad, porque muchas veces, si nosotros nos afanamos por tener todo en orden, el tiempo malo de todas formas va a llegar. Aunque nosotros nos esmeremos, aunque nosotros procuremos en nuestra vida siempre tener todo bajo control para estar cómodos, para estar felices, para estar contentos, hermanos, aún así el tiempo malo va a venir. Y va a venir como una red, y va a venir como una trampa. Y nosotros nada vamos a poder hacer para evitarlo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta primera parte? Que no tiene ningún sentido esperar que nuestra vida siempre sea cómoda y feliz, sino que van a venir tiempos malos y tenemos que pensar que eso es algo común, que eso es algo normal. Y fíjense cómo se relaciona con la parte siguiente, porque estos días de tinieblas, estos tiempos oscuros que pueden venir a nuestra vida, también pueden hacer referencia a los días de la vejez. Dice que si logramos vivir muchos años y tenemos mucha alegría, debemos recordar que van a venir los tiempos malos, y esos tiempos malos pueden ser también los tiempos de vejez, en donde este versículo también alude al ocaso de la vida y al deterioro físico, que es el contexto inmediato siguiente. ¿Sí? Versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y aquí es un mensaje que si nosotros solamente tomamos la primera parte, puede ser un mensaje controversial que incluso podemos tomar como libertinaje. ¿Sí se fijan?
dice que tomes placer en tu corazón, que andes en los caminos de tu corazón, que andes en la vista de tus ojos. No se está exhortando a los jóvenes a vivir en el libertinaje, ¿sí? Porque eso pueden alegar los más jóvenes, ¿no? Ahí dice que yo tengo que andar en los caminos de mi corazón. Incluso eso parece como contradecirse con otras partes de la Escritura, en donde se nos advierte que el corazón es algo engañoso, ¿sí? Ahora, inmediatamente después viene con la advertencia, viene con un pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, ¿cuál es realmente la exhortación hacia los jóvenes? Se exhorta a disfrutar de los placeres legítimos que Dios ha provisto. Y atentos con esa palabra, con esa frase, los placeres legítimos que Dios ha provisto, pero con la conciencia de que habrá un juicio. Porque como ya lo hemos visto en repetidas ocasiones en el libro de Eclesiastés, Dios no está peleado con el placer, Dios no está peleado con el gozo. Algunas veces llegamos a pensar que la vida espiritual es estar todo el tiempo orando, estar todo el tiempo llorando, estar todo el tiempo sufriendo, estarse privando del gozo, de la alegría. Llegamos a pensar que, no puedes reunirte con tus amigos, porque eso es algo que a Dios no le agrada. Mejor júntate con tus amigos, sí, pero en la iglesia y quiero que estén orando, ¿no? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero vemos en el libro de Eclesiastés que esto no es así. Vemos que Dios ha provisto placeres legítimos y que de hecho Dios se agrada cuando nosotros disfrutamos de la vida. Particularmente Dios se agrada cuando los jóvenes disfrutan su juventud. Yo les decía al principio que algunas veces los más grandes, los más adultos, queremos que los jóvenes se comporten también como adultos, queremos restringirlos, no queremos permitirles que disfruten su juventud. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Alégrate, joven, en los días de tu juventud. Tome placer tu corazón, disfruta la etapa que estás viviendo, pero acuérdate que vas a tener que rendir cuentas de todo lo que hagas. Sí, ten placer, sí, disfruta la juventud. Solamente ten presente que cada cosa que hagas tiene consecuencias. Los placeres legítimos son dones que Dios nos ha dado y que Él mismo nos ha dado la capacidad para disfrutar. Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Aquellas cosas que Dios nos ha dado y que podemos disfrutar, y que Dios nos ha dado la capacidad para disfrutar, eso es un don de Dios. Eso es a lo que hemos llamado placeres legítimos. Y es lo que Dios de hecho se agrada cuando nosotros disfrutamos. Yo les platicaba, hace un momento platicaba con unos hermanos que llevé a mi esposa a comer sushi, ¿no? Y ella, ustedes saben, acaba de dar a luz, y mientras está una mujer embarazada no puede comer pescado crudo porque puede ser peligroso para el bebé. Y resulta que este es uno de los alimentos que más le gustan a mi esposa, ¿no? Entonces el día de ayer que la llevé por fin a que se comiera su sushi de salmón, pues ella estaba muy contenta disfrutando de su alimento, y yo en ese momento, pensando, reflexionando acerca de esto, dije, esto es algo en lo que Dios se agrada. Nosotros estábamos sentados en la mesa comiendo una comida deliciosa y dije, esto no es algo que a Dios no le importe, no es algo que a Dios le dé igual. Esto es algo de lo cual Dios se agrada. Cuando nosotros podemos disfrutar de una buena comida, cuando podemos disfrutar de la compañía de nuestra familia, cuando podemos hacer lo que nos gusta, cuando podemos disfrutar la vida, dentro de los límites, dentro de los parámetros que Dios nos ha establecido, eso es algo bueno. Y eso es algo de lo que Dios se agrada. Y es algo de lo que Dios se agrada especialmente de los jóvenes. Así que, hermanos, tenemos que dejar que nuestros jóvenes disfruten su juventud. Tenemos que dejar que nuestros jóvenes experimenten al máximo la juventud. De nuevo, dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Pero no queramos que nuestros jóvenes se brinquen esta etapa de la juventud. Esta etapa de desorden, si lo quieren ver así, porque a los adultos de repente nos gusta tener todas las cosas bajo control, tener todas las cosas en orden. Queremos que después de A siga B y después de B siga C. Pero a veces los jóvenes, por su misma edad, son desordenados, pero eso no significa que sean malos, y eso no significa que lo que hacen sea pecaminoso, y eso no significa que Dios no se agrade
de que ellos sean así. Nosotros tenemos que dejar que nuestros jóvenes disfruten su juventud. Y es nuestro deber encaminarlos para que ellos recuerden que sobre todas las cosas que hagan, Dios los va a juzgar y que un día van a tener que rendir cuentas de todo ello. Así que, hermanos, no es una invitación al libertinaje, sino a una libertad consciente. A una libertad consciente. Ahora, estamos hablando de los jóvenes y pensamos que este versículo se refiere solo a los adolescentes, ¿verdad? De hecho, normalmente este pasaje se predica en los 15 años, ¿sí? ¿Cuántos hemos escuchado esta predicación en unos 15 años? Pues, ¿cuánto me sorprendí yo, hermanos, al darme cuenta que el libro de Eclesiastés no está escrito para los adolescentes, está escrito para los adultos jóvenes. ¿Se acuerdan de Timoteo? Sí, Timoteo, el hijo espiritual de Pablo. Y Pablo le advierte que no permite que nadie tome en poco su juventud, pero Timoteo era un joven de unos 30 años. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos considerar todo el contexto del libro de Eclesiastés, este joven al que le está hablando el predicador no es un joven de 15, 17 años. Estamos hablando de un adulto joven. Es decir, más o menos de unos 20 a unos 40 años. Y varios de los que estamos aquí entramos en esa categoría, ¿cierto? Así que si nosotros contemplamos entonces que este joven al que está hablando en realidad es un adulto joven, pues como que hacemos más personal la predicación, ¿cierto? Y ahora, desde ese punto de vista, yo les digo a los que son de mi generación que el Señor quiere que nosotros disfrutemos la etapa en la que estamos viviendo. Algunos ya somos padres, otros todavía no lo son, pero todavía son jóvenes, ¿verdad? Se siente esta etapa como que no somos tan jóvenes, pero tampoco somos tan adultos. Estamos como en esa etapa intermedia. Y la invitación del Señor, no es una invitación, es una orden. Es a que nos alegremos en esta etapa de la vida en la que estamos viviendo. Pero que tomemos en cuenta siempre que de todas las cosas que hagamos vamos a tener que rendir cuentas un día delante de Dios. Sobre todas estas cosas nos juzgará Dios, pero no quisiera que pensáramos solo en el juicio de Dios como algo que va a ocurrir en el futuro, algo que va a ocurrir en la eternidad. No, tenemos que recordar que cada acción que cometemos, sea que seamos jóvenes adultos o que seamos los más jóvenes, menos de 20 años, o que tengamos más de 40 años, que estemos llegando al ocaso de nuestra vida, toda acción que tomamos, toda acción que realizamos, tiene consecuencias no solamente para la eternidad, sino también en este día. Tiene consecuencias para el individuo, para el entorno y para la sociedad. La decisión que tomo el día de hoy va a afectar a mis hijos, va a afectar tal vez a mis hermanos, va a afectar a mis padres, va a afectar a la iglesia. Si una jovencita decide tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con su novio y el Señor decide que de esa relación surja un embarazo, ¿quién es el que va a lidiar con ese embarazo? No solamente va a ser ella. Ella, por supuesto, que va a lidiar con eso. Pero si es una jovencita muy pequeña, lo más seguro es que ¿quién va a criar a ese niño? Los papás de la jovencita, ¿cierto? Y si es alguien que está en esta iglesia, bueno, nosotros también como iglesia vamos a tener que lidiar con la decisión que esa muchachita tomó. Por eso no solamente es un llamado a que disfrutemos la juventud, porque hay un pero. Y los peros de Dios siempre son importantes, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Vas a tener consecuencias. Disfruta tu juventud, disfruta de los placeres legítimos que Dios ha provisto. Pero acuérdate que de cada cosa que hagas vas a tener que rendir cuentas. Si tú quieres malgastar tu vida en los placeres, adelante, pero vas a tener que rendir cuentas de ello. Y acuérdate que esas consecuencias no solamente son para ti, también son para los que te rodean. Eclesiastés 11:10. Quita pues, sigue hablando al joven, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Fíjense que podríamos pensar, y es que de nuevo estamos acostumbrados a escuchar este mensaje dirigido a los adolescentes, ya vimos que no es así, ya vimos que habla a la juventud en general, incluyendo adultos jóvenes, pero pensamos que se refiere al adolescente porque el adolescente tiende a enojarse muy fácilmente, ¿no? Tiende a ser iracundo.
tiende a ser explosivo. Pero esta palabra que aquí en Reina Valera dice enojo, se ha traducido en otras versiones también como ansiedad, preocupación o congoja. Entonces no se refiere precisamente al enojo como a la ira, sino se refiere a todo aquello que nos afecta mental y emocionalmente, todo aquello que nos produce ansiedad, todo aquello que nos produce coraje, todo aquello que nos afecta en cómo nosotros pensamos y en cómo nosotros tomamos nuestras decisiones. Y es que la juventud es especialmente vulnerable a tener emociones intensas, a tener pensamientos iracundos o pensamientos que lo llevan a la ansiedad. Y estas emociones y estos pensamientos nos llevan a los jóvenes a tomar decisiones impulsivas y dolorosas, ¿cierto? Es muy común en los jóvenes que por un momento de ira, por un momento de rabia, por un momento de dolor, por un momento emocionalmente fuerte, lleguen a cometer actos de los cuales posteriormente van a arrepentirse de forma impulsiva y que les van a causar mucho dolor. Y a veces no solamente a ellos, sino a todos los que los rodean. Entonces, quizás usando o tomando prestada una frase popular actual, esta primera parte del versículo nos invita a que cuidemos nuestra salud mental, que tengamos cuidado con lo que pensamos, que tengamos cuidado con lo que nos permitimos sentir, porque sí, jóvenes, nosotros tenemos el control de lo que pensamos y de lo que sentimos. Nosotros podemos llegar a tener control de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros sentimos. Decía Martín Lutero, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en ella. No podemos evitar, hermanos, que ciertos pensamientos, ciertas ideas pasen por nuestra cabeza. De lo que sí tenemos control es de cuánta cabida le damos en nuestra mente. Es normal sentir enojo, es normal que pase algo y nos afecte y nos dé mucho coraje o nos dé mucha tristeza, pero nosotros tenemos el control de cuánto permitimos que esas emociones y que esos pensamientos se alojen y hagan vivienda en nuestra mente. Nosotros tenemos el control de cuáles pensamientos permitimos que se alojen en nuestro pensamiento. Así que esta primera parte del versículo es una invitación al joven para cuidar su salud mental. Y en segundo lugar dice, aparta de tu carne el mal. Y esto implica, hermanos, evitar todo lo que daña el cuerpo. Apartar nuestra carne de todo aquello que la daña, de todo aquello que hace daño a nuestro cuerpo físico. Es decir, salud mental y salud física. Y entonces, hermanos, esta parte del versículo nos invita a evitar los excesos, las sustancias nocivas, las conductas riesgosas y todo aquello que puede dañar nuestro cuerpo. No sé si es porque ya soy un adulto y me doy más cuenta de las cosas o realmente es algo nuevo, pero cada vez veo más accidentes en motocicleta, sobre todo en esta avenida que está aquí afuera de nosotros, aquí afuera de nuestro lugar de reunión. Cada vez, al menos desde mi punto de vista, es más común que los jóvenes mueran haciendo imprudencias al volante, especialmente en motocicleta. Digo, no tengo nada en contra de los motociclistas, pero no podemos negar el hecho. No podemos negar el hecho de que la mayoría de los accidentes ocurren con jóvenes en motocicleta, ¿sí? Y no solamente ocurren accidentes, sino que nosotros somos testigos de que tienen conductas peligrosas cuando están al volante de una motocicleta. No solamente conductas peligrosas para ellos, sino también conductas peligrosas para los que venimos manejando alrededor. Una persona que viene manejando prudentemente, respetando las leyes de tránsito, puede verse envuelta en un accidente fatal por otra persona que no está conduciendo apropiadamente. Pero ¿cuál es el consejo del predicador? Aparta tu carne del mal. Es decir, apártate de todo aquello que puede dañar tu cuerpo. Y esto también incluye actividades riesgosas, conductas peligrosas. Muchas veces los jóvenes son muy dados a hacer actividades peligrosas con tal de demostrar su valía, ¿no? Con tal de demostrarle a sus amigos o a las otras personas que ellos son muy valientes, ¿no? Sin embargo, la invitación del predicador de nuevo es apartar nuestra carne de esas cosas. Ahora, ¿cuál es el extremo opuesto? Porque nosotros podemos decir, entonces el predicador me está invitando a que cuide mi cuerpo.
Entonces me voy a dedicar a hacer mucho ejercicio, ¿no? Me voy a obsesionar con tener una buena alimentación. Y ese sería como el extremo opuesto, ¿no? Obsesionarse con el cuidado y con la belleza del cuerpo. Pero eso tampoco tiene sentido, hermanos, porque lo que termina diciendo el versículo es: la adolescencia y la juventud son vanidad. El cuerpo es algo pasajero. Entender que la adolescencia y la juventud, que el cuerpo es algo pasajero y es algo vano, nos ayuda a evitar los extremos. Por un lado, nos ayuda a evitar las conductas y las actividades riesgosas para la carne, pero por otro lado nos evita obsesionarnos demasiado con el cuerpo. Cuidar nuestro cuerpo con sabiduría permite aprovechar mejor esta vida sin caer en expectativas ilusorias. Debemos cuidar nuestro cuerpo, pero sin caer en ninguno de los dos extremos, porque finalmente la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Sí me siguen hasta aquí? Muy bien, seguimos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 2. Versículo 1. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. De nuevo, una invitación al joven. Dice: acuérdate de tu Creador. ¿Qué significa eso de acordarse? ¿Qué significa eso de acordarse del Creador? No significa nada más como no olvidar, ¿no? O como que estoy viviendo mi juventud y de repente me acuerdo que hay un Creador. Acordarse de Dios no es solo no olvidarse de su existencia, sino significa vivir en función de Él y actuar conforme a su voluntad. Esto es vivir en el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios es acordarse de Dios. Y si no me creen, quiero recordarles que Dios se acordó de Ana cuando Ana estaba orando y Dios le concedió un hijo. Dice la Biblia que Dios se acordó de Ana. Y cuando se acordó de Ana no fue solamente: ya me acordé que existe Ana. No, cuando Dios se acordó de Ana, Dios hizo algo por Ana. Y Dios le concedió un hijo que fue Samuel. ¿Recuerdan? Ahora, constantemente vemos en la historia del Antiguo Testamento que el pueblo de Israel se corrompía, se iba detrás de los ídolos, empezaba a practicar las costumbres de las naciones vecinas, y de repente venían los enemigos y los dominaban, y ellos oraban, y entonces Dios, ¿qué hacía? Se acordaba de su pueblo, y se acordaba de la promesa que le había hecho a Abraham. Y entonces cuando él se acordaba, no solamente decía: ya me acordé que tengo un pueblo. No, él venía y los libraba de sus enemigos. Entonces, cuando nosotros debemos recordar a nuestro Creador, debemos acordarnos del Creador, precisamente es vivir en función de Él, precisamente es en actuar tomándolo en cuenta en todo momento, vivir en el temor de Dios, como ya lo hemos dicho muchas veces en todo el libro de Eclesiastés. Vivir en el temor de Dios es finalmente el mensaje central de Eclesiastés. Y aquí la invitación es principalmente a los jóvenes, y muchos jóvenes piensan, y de nuevo les recuerdo, no solamente jóvenes adolescentes, sino jóvenes adultos, piensan que seguir a Dios implica renunciar al gozo o implica renunciar al disfrute de la juventud. Pero lo que nos enseñan estos versículos es que en realidad el verdadero disfrute de la juventud se encuentra cuando nosotros tememos al Señor, se encuentra en el temor del Señor. Dios no quiere que sus jóvenes se comporten como ancianos y que estén siempre serios y solemnes. Yo les decía eso hace un momento. ¿Qué es lo que Dios quiere de los jóvenes? Tome placer tu corazón, dice el capítulo 11, versículo 9. Dios quiere que los jóvenes sean felices, que los jóvenes estén alegres. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que los jóvenes estén tristes. Entonces, ¿qué vemos? Que el temor del Señor y el placer de la juventud son cosas que no están peleadas. Son cosas que no están separadas. Porque hay una forma, hermanos, en la que los jóvenes adolescentes y los jóvenes adultos podemos disfrutar de esta vida sin renunciar a los placeres de la juventud, sin renunciar a comportarte como un joven. Escuché una vez decir, y en el momento me pareció algo muy piadoso, escuché una vez decir a un pastor que valía la pena renunciar a los mejores años de tu vida para servir al Señor, pero eso no es así. No tenemos por qué renunciar a los mejores años de nuestra vida. Lo dice la Biblia, no se los estoy diciendo yo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Tome placer tu corazón
en los días de tu adolescencia. El Señor quiere que disfrutes tu juventud. Pero acuérdate que de todas estas cosas te juzgará Dios. Vas a tener que rendir cuentas. Pero acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque esa es la verdadera forma en la que puedes disfrutar de la vida, en la que puedes disfrutar de la juventud. Ahora, hermanos, también quiero recalcar que la mejor etapa para conocer al Señor, para aprender a amarlo, para vivir por Él, es en los años formativos de la vida. En los años formativos de la vida es el mejor momento para conocer al Señor, para creer en Él y para vivir por Él, antes de que tengamos demasiados remordimientos. Porque conforme uno se va haciendo viejo, va adquiriendo nuevos remordimientos, ¿cierto? Va cometiendo más errores y va haciendo más cosas de las cuales se arrepiente. Y algunas veces parece que conforme uno va avanzando en esta vida, va almacenando malas decisiones de las cuales se arrepiente y de las cuales se entristece. Antes de que tengamos demasiados remordimientos, antes de que no seamos capaces de sentir como éramos capaces de sentir cuando éramos jóvenes. Yo me acuerdo cuando era un joven, no sé, unos 20 años, cómo me gozaba en la alabanza. Sí, yo me acuerdo que estaba en el tiempo de alabanza, todavía no me tocaba tal vez estar al frente, me tocaba más bien estar en la congregación. Y para mí la alabanza era como el mejor momento de la reunión porque sentía cosas muy bonitas mientras adoraba al Señor. Y no digo que ahora que soy adulto no lo sienta, pero me cuesta más trabajo encontrar esas emociones fuertes, ¿sí? Y yo puedo decir que entregué mi vida al Señor desde joven y no me arrepiento. Y no podría decir que nunca disfruté la juventud. Y yo doy gracias a Dios por eso. Y yo invito a los jóvenes a que entreguen su vida al Señor lo más pronto posible. Y si no eres joven, de todas maneras entrégale tu vida al Señor lo antes posible. Porque conforme avanzas en la vida, no solamente vas a disfrutar cada vez menos la comunión con el Señor, sino que se vuelve más difícil dejar cosas atrás, entregar cosas al Señor. Puede que conforme crezcas sea más difícil cambiar aquello que desagrada a Dios. Puede que tengas hábitos que no le agradan al Señor y tú quieres entregarle tu vida al Señor, pero esos hábitos son cada vez más difíciles de dejar atrás. Y entonces amas al Señor y vives en este conflicto en el que amas al Señor, pero no puedes dejar esto o aquello. Por lo tanto, otra vez, lo mejor es que entreguemos nuestra vida al Señor en los años formativos. Pero mientras tengamos vida, no es demasiado tarde para buscar al Señor. Así que yo los invito. Si no hemos entregado nuestra vida al Señor, si no has entregado tu vida al Señor y todavía tienes vida y todavía respiras y todavía te late el corazón, todavía es un buen momento para entregar tu vida al Señor. Y Dios ha destinado una manera en la que nosotros podemos volver al Señor a través de su Hijo Jesucristo. Así que no importa si tienes que dejar muchas cosas atrás, no importa si sabes que tu vida no agrada al Señor, eso no importa. Lo que importa es que entregues tu vida a Cristo. Y si tú entregas tu vida a Cristo, Él se va a encargar de irte formando, de irte moldeando cada vez más conforme a su imagen, de que seas perfeccionado cada vez más. Pero lo importante es que des el primer paso, y el primer paso debes darlo hoy, y debes entregar su vida a Cristo. Y esa es la forma en la que tú tomas en cuenta al Creador, en la que te acuerdas del Creador, cuando le entregas tu vida a Dios por medio de Cristo. Amén. Déjenme tomar un poco de agua. Quiero recordarles también que al principio del libro de Eclesiastés, Salomón nos narra que dedicó gran parte de su vida a hacer un experimento. ¿Recuerdan el experimento? El experimento era hacer todo lo que esta vida puede ofrecer. Buscó placeres, buscó riquezas, buscó grandes proyectos, buscó conocimiento, pero separado de Dios, porque trataba de entender cuál es el propósito de la vida del hombre, para que al final de su vida, en los últimos años, concluyera que fuera de Dios la vida no tiene sentido, la vida es frustrante. Aun cuando él alcanzó grandes proyectos, tuvo 1000 mujeres, tuvo riquezas como pocas personas en este mundo han alcanzado, alcanzó conocimiento a tal grado que reyes de otros países venían para escuchar su sabiduría, y al final de su vida él dice, nada de eso tiene sentido. Él nos dice, yo desperdicié mi vida haciendo eso, pero ahora
Desde este lado del mal ejemplo, yo les puedo decir que nada de eso tiene sentido. Todo es vanidad, todo es frustración. Eso es lo que nos enseña el predicador. Entonces, Salomón desperdició sus años más vigorosos, sus mejores años, en busca de un montón de cosas que no tienen sentido. No cometamos el mismo error que Salomón. Mejor, si todavía tenemos vigor, si todavía tenemos fuerzas, si todavía tenemos salud en nuestra mente, busquemos al Señor. Este es el mejor momento en el que lo podemos hacer. Ahora quiero avanzar antes de que se me acabe el tiempo. Porque los versículos siguientes, bueno, incluye el versículo 1, pero Eclesiastés 12, del 1 al 7, es un poema. Y es un poema conmovedor, es un poema bellísimo que describe la decadencia física en la vejez como consecuencia del pecado. Ustedes recordarán lo que ocurrió en Génesis 3, la caída del hombre. Y entonces como consecuencia, Dios da una maldición al ser humano y a partir de entonces su cuerpo físico empieza a deteriorarse, entran las enfermedades y ahora nosotros como seres humanos tenemos que enfrentar la vejez por causa del pecado. Así que este pasaje de Eclesiastés, capítulo 12, del 1 al 7, es una forma poética de describirnos las consecuencias de Génesis 3. Para poder entenderlo mejor, quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente. En Reina Valera, como es una traducción formal, se está traduciendo literalmente y nosotros no alcanzamos a percibir las metáforas que se describen ahí. Pero en la Nueva Traducción Viviente, los traductores se dieron la libertad de ajustar el texto para describirnos cuáles son esas metáforas. Bueno, antes de leer, quiero decir algo como base para las predicaciones. Parte del material que estoy consultando es una serie de predicaciones de Sujel Michelén. Y él destaca que la belleza de este texto es una forma de honrar a los ancianos. Los ancianos muchas veces son menospreciados, incluso por ellos mismos, ¿cierto? Incluso los propios ancianos llegan a menospreciarse a sí mismos por sentirse tal vez como inútiles, por darse cuenta de cómo ya no son capaces de hacer muchas cosas. Pero a través de este pasaje, Salomón se toma el tiempo de hacer un poema para describir las dolencias de la vejez y es una forma de honrar a los ancianos. Y esto nos recuerda, hermanos, que el valor humano no depende de la eficiencia de la persona, no depende de su utilidad o de las cosas que puede hacer con su cuerpo, sino nos recuerda que lo que le da valor al ser humano es que estamos hechos a imagen de Dios. Por tanto, todo ser humano, sea joven, sea viejo, sea anciano, sea bebé, sea feto, tiene valor porque está hecho a la imagen de Dios. Está hecho a la imagen de Dios. Muy bien, entonces vamos a leer. En la Nueva Traducción Viviente dice el versículo 1. Ay, perdón, déjenme tomar agua otra vez. Me estoy quedando sin voz. Versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de él antes de que la luz del sol y de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de él antes de que tus piernas, las guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Hasta ahí vamos a dejar, hermanos. Nos habla aquí de las dolencias propias del deterioro físico en la vejez. Fíjense cómo él hace estas metáforas y de una forma muy poética nos habla del deterioro físico que viene cuando somos viejos. Entonces aquellos días en los que el cuerpo funcionaba correctamente empiezan a sentirse lejanos y añoramos aquellos días en que podíamos brincar, en que podíamos saltar, en que podíamos ver claramente. Se dice que cuando uno es viejo, los dolores ya no se quitan, sino que se mudan, se cambian de lugar. Deja de doler el hombro y empieza a doler la pierna, deja de doler la pierna y empieza a doler la cabeza, deja de doler la cabeza y empiezan a doler los pies.
Los dolores ya no se quitan, solamente cambian de lugar. Versículo 4. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Y aquí, hermanos, nos está hablando de la pérdida de la capacidad auditiva y de la tendencia a dormir cada vez menos en la vejez. Siempre nos da, bueno, yo que a veces salgo muy temprano en la mañana, y se me hace curioso que temprano en la mañana lo que uno puede encontrarse en la calle es a las personas grandes, hombres o mujeres, ¿y qué haciendo? Barriendo la calle. Se salen tempranito, a veces a las 5 o 4 de la mañana, a barrer la calle. ¿Por qué? Porque cuando uno se va haciendo viejo, cada vez es más difícil conciliar el sueño. ¿Sí ven cómo cada vez la vida se va poniendo más difícil? Cada vez se va poniendo la vida más difícil y por eso la invitación del predicador es a que busques al Señor antes de que tu vida se convierta en algo demasiado difícil. Y entonces tú quieras entregarle más al Señor, pero ya no puedes, porque ya eres viejo, porque tu vigor ya se fue. Versículo 5. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. En la vejez, una caída puede ser fatal, ¿cierto? Una persona muy mayor, si se cae, es probable que pierda la vida. O si no pierde la vida, es probable que sufra lesiones irreversibles. Y entonces, una vida en la vejez que de por sí ya es difícil, ahora imagínense con una lesión permanente, más difícil todavía. Un susto por un asalto en la calle puede ser demasiado para el corazón de una persona mayor. Puede ser fatal también, un susto en la calle. El cabello se vuelve blanco, el caminar cada vez es más lento y cuidadoso, el deseo sexual termina por apagarse. Y todas estas cosas ocurren cuando uno es viejo. Ahora, esta última parte del versículo dice, donde los que lamentan tu muerte llorarán tu entierro. En el original es como a lo que está haciendo referencia, es a cuando hay un animal moribundo en el campo y los buitres empiezan a girar alrededor. Y dice algo así como que cuando una persona es vieja, los endechadores, es decir, los que lloran en los funerales, empiezan a acechar a esa persona. Y es cierto, porque cuando tenemos a un familiar cercano al que amamos mucho y sabemos que ya está en sus últimos días, nosotros parece como que ya estamos a la espera, ¿verdad? Ya estamos conteniendo las lágrimas, esperando solamente a que fallezca para poder darles rienda suelta. Dice que busques al Señor antes de que lleguen esos días en los que aquellos seres allegados tuyos sepan que ya te está llegando tu hora y que ya pronto van a tener que llorar por ti en tu funeral. Qué forma tan... A mí en lo personal me parece una forma muy bella en la que Salomón está describiendo este proceso de los últimos años de la vida de una persona. Versículo 6. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Las metáforas aquí son una lámpara de oro y plata y un pozo del que se extrae agua con una jarra, cosas que con el paso del tiempo y con los muchos usos muchas veces termina por desgastarse y por destruirse. Así como nosotros, conforme le damos uso a nuestro cuerpo termina por desgastarse y por destruirse. Busca a Dios antes de que tu cuerpo se desgaste y se destruya. Dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Matthew Henry escribe acerca de este pasaje que el hombre es una extraña criatura, un rayo del cielo unido a un trozo de barro. Se separan en la muerte y cada uno va al lugar de donde vino. El polvo regresa a la tierra y el espíritu del hombre regresa a Dios, que fue quien lo dio. Busca a Dios
antes de que ocurra eso, antes de que tu cuerpo de que tu cuerpo fallezca y vuelva al polvo y tu espíritu vuelva a Dios, que fue Él quien lo dio. Y si pensamos en este último versículo, entonces vemos que todo este mensaje tal vez hace una referencia especial a los jóvenes, pero no es solo para los jóvenes. Porque si, como les dije al principio, si todavía tenemos latido en nuestro corazón, si nuestro cuerpo todavía no ha regresado al polvo, si nuestro espíritu todavía está atado a este cuerpo, todavía estamos a tiempo de buscar al Señor. Acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos, no solamente en tu juventud, antes de que vengan los días malos, antes de que venga este día en que tu cuerpo vuelva al polvo de la tierra. Acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos. Y con esto quiero cerrar esta predicación y pues también el libro de Eclesiastés, porque pues este es el último mensaje de esta serie de predicaciones del libro de Eclesiastés. Quiero terminar leyendo los últimos versículos. ¿Podemos regresar a Reina Valera, por favor? Eclesiastés 12, versículos del 8 al 14, es la forma, o es como el epílogo del libro. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Cierra el último discurso del libro con el motivo por el cual se ha escrito todo el libro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Recordándonos que la vida terrenal no es más que frustraciones y cosas sin sentido. Que no vale la pena que pongamos demasiado esfuerzo, demasiado esmero en las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son perecederas. Son una frustración tras otra. Son cosas sin sentido. Versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Dice que Salomón dedicó su vida a enseñar todo lo que aprendió, todo lo que él sabía a otros, y dice que las palabras de una persona sabia, o las palabras de sabiduría, son como aguijones y como clavos. Los aguijones y los clavos tienen dos propósitos. Los aguijones sirven para mover al ganado. Los aguijones son aquellos con los que se picaba al ganado para indicarle que tenían que seguir adelante. Y así estas palabras de sabiduría nos motivan a nosotros a seguir adelante, a avanzar en la vida de fe. Y por otro lado, los clavos sirven para lo contrario. Los clavos sirven para fijar algo. Entonces, los clavos sirven para fijar la sabiduría, para fijar el entendimiento en nuestra mente. Por un lado, las palabras son como aguijones que nos mueven en una dirección, y por otro lado, la sabiduría son como esos clavos que fijan esas ideas y esos pensamientos en nuestra mente. Versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Desde el tiempo de Salomón hasta ahora la ciencia se ha ido incrementando, se siguen escribiendo miles y miles de libros, y si nosotros intentamos estudiarlos todos, vamos a pasar toda nuestra vida haciéndolo y no vamos a acabar. Y aunque no está mal estudiar, no tiene mucho sentido afanarse por estudiar demasiado, porque hay una verdad fundamental que debe regir al ser humano. ¿Y cuál es esa? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si nosotros entendiéramos solamente esta parte, que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, entonces todo lo demás se daría casi de forma automática. Y entonces nosotros nos cuidaríamos de los extremos y nos mantendríamos en una línea firmes, porque eso es el todo del hombre. Finalmente de eso se trata todo el libro de Eclesiastés. Todo el libro de Eclesiastés se puede resumir en estos últimos versículos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Dedícate a temer a Dios y a guardar sus mandamientos porque al final de cuentas vas a rendir cuentas, valga la redundancia, delante de Dios por todo lo que haces. Amén. Muy bien, vamos a orar, hermanos.